Muy buenas noches, estamos hoy día con mi buen amigo Andrés Ojino, médico, médico de antroposofía, además una persona que se maneja en muchos ámbitos relacionados con la medicina integrativa, la botánica, pero hoy día vamos a empezar a hablar de alquimia y homeopatía, porque tenemos que conocer de dónde viene esto, porque la medicina no solamente tiene que ver con lo físico, sino también con algo que va más allá, con las esencias. Bueno, primero que nada, saludarte, Andrés, y felicitarte también porque estás haciendo un podcast con Jorge Alice, que es una persona que todos lo conocemos en Chile, que es un cómico, pero tú haces un servicio de utilidad pública en tu relación con él. Cuéntanos brevemente eso antes de entrar al tema. Primero, muchas gracias, Sergio, por la invitación. Gusto verte nuevamente. Ya nos conocemos hace un tiempo, así que feliz de estar en tu programa compartiendo. Bueno, sobre lo que tú me cuentas, esta experiencia que empezamos nosotros con el podcast el mes de noviembre del año pasado, del 2023, y ha sido una experiencia que nosotros la desarrollamos de manera espontánea. Fue como una idea, y la verdad que ha sido una experiencia muy linda. Ha sido muy, muy hermoso, muy bonito, porque efectivamente ha sido como un espacio de compartir con las personas formas de conocimiento que no son tan comunes, y también respuestas a ciertas preguntas sobre la vida desde un lugar que no es el que estamos acostumbrados. Así que me gusta, me entretiene, y además conversarlo con un comediante, con un humorista, es muy particular, imagínate. Exactamente. Bueno, yo lo primero que quiero colocarte un poco en el escenario que vamos a conversar hoy día, alquimia y homeopatía, algo que no se entiende mucho, ¿ya? Pero cuando Paracelso, y te voy a leer un poquitito, ensalza a los médicos espagíricos, diciendo que encuentran deleite en el laboratorio, que pone los dedos entre los carbones, el sulaque y el estiércol, no en anillos de oro, que disfrutan ocupándose del fuego y aprendiendo los pasos del conocimiento alquímico. De esta clase de conocimientos son la destilación, la resolución, la putrefacción, la extracción, la calcinación, la reverberación, la sublimación, la fijación, la separación, la reducción, la coagulación, la tintura y otros semejantes. Es decir, un montón de procesos, pero que también hoy día se aplican en la homeopatía. Es decir, Hahnemann lo replicó hasta cierto punto. Cuéntanos. Sí, claro, sí. Bueno, de alguna manera, porque primero creo que es importante poner el concepto de alquimia, porque mucha gente tiene una imagen de la alquimia como, bueno, de hecho es una palabra súper manipulada en este momento, es como la palabra integral o la palabra holístico, ya que no, ya uno no sabe lo que significa realmente, ¿ya? Entonces, solamente para poner un poquito en contexto, la alquimia es una práctica que nace de una corriente espiritual, filosófica conocida como hermetismo, en un periodo histórico correspondiente al Egipto helénico, ¿ya? A propósito. Y en ese momento nace la alquimia y nacen otras disciplinas más que son la astrología. La astrología existía antes, por supuesto, pero la astrología, como nosotros la conocemos aquí en Occidente, y la magia también, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Para entender un poco esta imagen de la alquimia, porque la gente cuando piensa en alquimia piensa en transmutación, ¿ya? Y claro, corrientes como la psicología junguiana han tomado la imagen de la transmutación como una imagen psicológica. Sin embargo, la alquimia se busca esta transmutación que básicamente no es cambiarnos a nosotros, sino que es sacar de nosotros aquello que nos impide ser lo que nosotros realmente somos, ¿ya? Esa sería como la imagen un poco. ¿Ya? Y en este caso, la alquimia tiene una parte que es operativa, que es el laboratorio. Bueno, eso es primero para entender. Y de la alquimia hay bueno, uno de los principales trabajos que se hizo fue a través de la elaboración de metales, donde está el concepto que mucha gente tiene la imagen como de películas como de medievales o mágicas, de convertir el plomo en oro, ¿ya? Que hace referencia a, en este caso, eliminar todo lo que impide que el plomo se manifieste en oro. Porque los alquimistas, que en realidad el concepto alquimista no existe, los alquimistas nunca se llaman, se autodenominan alquimistas. El término más correcto es filósofos naturales. A propósito, ya eso es una cosa que pasa después, ¿ya? Pero eso es muy importante lo que acabas de decir tú, porque fundamentalmente lo que tú acabas de decir es muy importante. Nosotros hemos estado hablando
ahora hace poco con Alejandro Montero sobre las nanopartículas, y vamos viendo que los elementos finalmente unos se van escondiendo dentro de otros. Es decir, claro. esto es una minería a nivel de esencias prácticamente. Claro, o sea, diría que en términos como ya de ciencia más dura, la alquimia es muy semejante a la química cuántica, un poco, ¿no? Por el movimiento de los electrones a propósito. Eso es súper interesante. Existe, eso se sabe que el cuerpo, y en disciplinas como la macrobiótica, que trabajan con medicina de salud y principalmente salud, se parte de la base que el cuerpo es una especie de generador cuántico, que acelera las partículas del cuerpo y transforma los átomos en otros. A propósito, siempre lo está haciendo. Pero lo que quiero explicar, como para cerrar un poco el tema, es que la imagen inicial de los alquimistas es la transmutación de aquello que es el inicio y se manifiesta de una manera aparente en algo que realmente es, ¿ya? Y de ahí, de esa corriente que es la alquimia metálica, nace otra corriente que es la alquimia menor, que es la espagiria, que es la alquimia que se trabaja principalmente con vegetales, ¿ya? Y ese término lo acuñó Paracelso, a propósito, que estamos hablando de un médico que su acción fue principalmente fines del siglo XV, XVI aproximadamente, o sea, principio del siglo XVI. Estamos hablando de un médico que fue fines de la Edad Media, principio del Renacimiento, sería como esta imagen, ¿ya? Y lo interesante de este hombre es que fue médico, fue alquimista, espagirista, obviamente, astrólogo, filósofo, mago, o sea, tiene diferentes oficios relacionados con la misma fuente que explicaba anteriormente, ¿ya? Y en este caso la espagiria, que significa, el término significa separar para volver a unir, ¿ya? Que en el fondo es separar los componentes iniciales de algo, en este caso una planta, por ejemplo, purificarlos y volverlos a unir en una nueva esencia otra vez. En este caso, esta disciplina, uno de sus propósitos es crear medicinas también, medicamentos, ¿ya? Y estos medicamentos, al ser administrados a las personas con ciertos problemas, ayudan a que la persona se pueda liberar de aquello que le impide ser lo que realmente es. ¿Sí? Como imagen general. Es muy interesante porque tiene como una parte de Bach, de las flores de Bach, ¿no es cierto? Sí, señor, totalmente. Y por otra parte te digo yo, o sea, se practica la espagiria, yo la conocí fundamentalmente que se da en Italia y en España, por ejemplo, muy fuertemente. Sí, son países mediterráneos que tienen mucha historia también detrás. De hecho, es re interesante lo que tú dices, porque Edward Bach, bueno, él fue masón, ¿ya? Y años después porque hay que pensar que la filosofía del Dr. Bach fue rescatada en los años 70, básicamente, después de la Segunda Guerra Mundial, porque en ese tiempo todas las medicinas blandas, comillas, quedan en estado de sueño, y investigadores empiezan a retomar información sobre la vida de Bach y encuentran que él perteneció a un club que se llama Club Cooper, ¿ya? Donde se estudiaba espagiria también, ¿ya? Entonces hay algunos autores que afirman que el legado de Bach es un legado que tiene principios alquímicos también, a propósito, ¿ah? O sea, el mismo uso del coñac, por ejemplo, que se usa como fijador para las esencias florales, ya en alquimia se le llama spiritus vini, se le llama, que es un destilado que se hace con vino, que es el mercurio al vino, se le llama, y eso se utiliza para fijar cierto tipo de información también. Entonces, no solamente un término que hable sobre una sustancia para evitar la aparición de bacterias, ¿no? Es mucho más allá de lo que nosotros conocemos. Sí. Sí. Bueno, y también referente a eso, es decir, cuando uno piensa, ya fijándose desde dónde camina una parte a la otra, vamos a ver que se camina en la vida desde el sulfur al mercurio o del mercurio al sulfur, ¿ya? Claro. Porque el solve es coagula, ¿ya? Sí, por supuesto. Bueno, ese concepto justamente viene del hermetismo también, de la imagen de que todos provenimos de un uno, y ese uno se convierte en dos en este mundo aparente, donde aparece la dualidad, ¿ya? Y ahí los famosos 7 principios herméticos nos dan información para entender este funcionamiento, ¿ya? De todo lo que está presente. Y este principio que se llama solo, que significa disolverse o expandirse, y coagula, que es concentrarse y densificarse, tiene un tercer principio que se llama sal, ¿ya? Que es el principio donde todo lo que existe está en sal, o sea, todo lo que existe está entre solve y coagula en diferentes proporciones, y es el principio sal. Y esos 3 principios filosóficos se encuentran en todas las plantas, y el espagirista busca a través del laboratorio extraer esos principios
purificando la planta y volver a reunirlos de nuevo, ¿ya? Y convertirlo en este caso en un medicamento. Es muy, Me daste un tema bien profundo a sí, propósito, ¿eh? sí, Ya. la idea era aprovecharte en esta primera entrevista justamente para Ya. poder entrarle fuerte a este tema. Además Sí, que es muy interesante, ¿ya? no, tú no das tregua, tú no das tregua. Bueno, dale nomás. Claro, mira, y justamente pensando en eso, ya, el rol que juega el mercurio, que finalmente la entropía, que hoy día se habla tanto en la segunda ley de la termodinámica, el mercurio es Ujú, entropía, ¿ya? Porque todo queda ujú, plano, ¿ya? Todo finalmente se disuelve, ¿ya? ujú, Eh, sí. y, y cuando nuestro gran biólogo, ¿no es cierto?, que desarrolla todo este trabajo, dice que partimos nosotros junto con todo lo nuestro, partimos y Ujú. vamos cambiando, vamos mutando. Yo un poco lo siento como por esa parte también, ¿ya? Bueno, ahí tú acabas de nombrar, claro, las tres fases como del desarrollo alquímico, ¿no? Que llaman el nigredo, ¿ah? No sé qué, que hace referencia a la putrefacción inicialmente. Después viene un proceso donde, porque en el fondo, las cosas tienen que podrirse para poder liberarse de aquello que nos impide expresarnos quiénes somos realmente, ¿ya? Que en el mundo occidental serían las enfermedades, serían las crisis. Las grandes dificultades serían estos eventos de putrefacción, que se manifiestan con el color negro. Después vendría otro periodo que se llama albedo, donde empezamos a resurgir inicialmente, pero en apariencia. Y finalmente un tercero que se llama rubedo, que sería la imagen del color rojo de la persona completamente transformada. O más que transformada, transmutada es el término exacto, porque no es que deje de ser algo, sino como te explicaba anteriormente, es lo que realmente es. Finalmente se traduce en eso. Ahora, sobre los procesos homeopáticos en sí, también dentro de la elaboración de medicamentos espagíricos, también se puede hacer, se homeopatizan muchos preparados a propósito. Eso está, ¿ya? Y una vez que uno hace una preparación de un extracto, una tintura, una preparación espagírica, hay también etapas finales donde uno hace una exaltación del medicamento, que se llama, que es someterlo a ciertos... ¿cómo puedo explicarlo? A fenómenos de evaporación, ¿ya? Y condensación, sobre coagula de nuevo, que se hacen con ciertos tipos de matraces que permiten que esta sustancia se torne mucho más sutil, ¿ya? Y una vez que está listo, uno puede hacer los procesos de las diluciones, que en ese término no se utiliza el término homeopático, se utiliza como el término de dinamizar, y de hecho las dinamizaciones homeopáticas espagíricas también obedecen a principios planetarios a propósito. No digamos que a diferencia de la homeopatía tradicional, sino que hay conceptos claramente que son comunes que van de la mano. ¿Mm? Bueno, yo te veo aquí, te miro y te veo con matraces, con toda esta cosa que sirven justamente para elementos, morteros, ¿ya? Claro, porque la idea finalmente, mira, que yo hago clases, tú sabes, de botánica, de plantas medicinales, y la última parte del curso es introducción. Yo no soy espagilista, no me puedo considerar así, pero sí podría decirte que soy una persona que está tratando de estudiar este tema y acercarme a él, ¿ya? Y lo que pasa es que la parte final de este trabajo es que uno, al hacer el trabajo en laboratorio, uno mismo, uno se transforma en hacer ese trabajo. Esa es la idea finalmente de eso, que el mismo trabajo espagílico en ti, o sea, cuando uno hace por ejemplo, una destilación, que es un proceso, como por ejemplo, los tres principios filosóficos se extraen, por ejemplo, el azufre o el sulfur se extrae habitualmente a través de los procesos de destilación, después el mercurio a través de procesos, por ejemplo, como la fermentación, ¿ya? Y la sal a través de procesos como la incineración y la calcinación, son procesos de distinto tipo. Cuando uno hace procesos de laboratorio, esos procesos ocurren en ti. Eso es lo interesante de aquello, ¿ya? Ese es el regalo finalmente, ¿eh? Que por supuesto se va a convertir en un medicamento que puede otras personas, pero cuando uno hace ese proceso en sí mismo, ese es el regalo de ese trabajo. Y por esa razón, laboratorio no significa solamente lugar donde uno trabaja, viene de hora et labora, ¿ya? De donde se ora y se trabaja, donde se medita y se trabaja, ¿ah? Principalmente hay grabados donde muestran justamente que el laboratorio es un lugar donde uno se ora, donde se trabaja y donde está el arte presente también como mediador entre estas dos situaciones de trabajo y oración. Es decir, ojalá la medicina retomara eso, te digo yo, porque muchas veces, justamente, bueno, ahí tú tienes la palabra, la presencia del médico con el enfermo, y la preparación también se da eso, es decir, tú entregas parte de tu energía. Finalmente llegamos a lo Claro. cuántico, es decir,
tú en un momento dado estás entregando algo, ¿ya? Y Claro. hay intención también en el proceso. Claro, bueno, ahí se habla también que son etapas, porque en el fondo, y eso también tiene que ver con los principios de la visión filosófica y espiritual subyacente a esta práctica, que la palabra tiene una acción muy potente, ¿ya? Una acción creadora muy potente. Entonces, cuando uno también trabaja con los medicamentos, o sea, en este caso con estas preparaciones, también uno puede recitar ciertas cosas, ¿ya? Y en ese sentido, no era extraño que los médicos antiguos, estamos hablando no sé si es médico, el término exacto es el término hakim, que serían como los médicos de las épocas correspondientes a los periodos persas, digamos, perdón, árabes, ¿ya? Donde la medicina árabe es la que hizo mucho trabajo para rescatar este conocimiento, ¿ya? También a algunos pacientes se le entregaban algunas oraciones, frases a leer o a recitar cuando se ingirían los medicamentos. Y eso, por supuesto, que despierta ciertas fuerzas curativas y relacionadas con el sonido, por supuesto. Y ahí, bueno, y el sonido es muy importante porque tenemos armonía, melodía y tenemos ritmo. Y el Por ritmo supuesto, claro es que algo sí. para ti muy importante en tu trabajo, porque ahí tenemos la antroposofía, por ejemplo. ¿Ah? Claro, bueno, ahí yo de alguna manera, porque en mi camino yo empecé, mi primer amor terapéutico fueron las flores de Bach. Después apareció la homeopatía y la fitoterapia, y después la medicina antroposófica, claro. Y la medicina antroposófica me da un camino maravilloso para relacionarme con este mundo. Y después de eso, también conocí la espagiria específicamente, y siento que eso ha condenado mucho más todavía mi quehacer y mi comprensión del mundo. O sea, lo más importante es que me ayuda a mí a entender un poco qué es todo esto. ¿Mm? Bueno, yo creo que el trabajar con plantas es muy importante porque uno, a ver, cuando uno en homeopatía habla de los reinos, Sí. ya, cuando las emociones se traducen fundamentalmente a través de las plantas, ya, las plantas son muy emocionales en el sentido, por así decirlo, positivo. Lo animal Claro. es fundamentalmente en torno a tener un lugar y defenderlo fundamentalmente, al uso de la fuerza prácticamente. Y lo mineral es Ujú. una estructura, entonces lo que mueve eso es finalmente el reino vegetal. Y la espagiria está muy relacionado con eso, es decir, como Claro, por supuesto. es una parte, es como la unión entre lo básico, la estructura, y lo que se denomina superior, en este caso los seres del reino animal. Bueno, no solo eso, hay una visión que se comparte en la medicina antroposófica que dice que las plantas son el equivalente al ser humano invertido. Eso es muy bonito. Eso lo enseño en clase habitualmente. Que de alguna manera nosotros tenemos cabeza, tenemos una estructura torácica y una estructura infradiafragmática, que es el abdomen, con los miembros inferiores, y que las plantas serían lo mismo, pero al revés. La raíz sería nuestra cabeza, el tórax y parte de los brazos, y el corazón serían el tallo y las hojas, y las flores y los frutos sería la región metabólica, la parte inferior del cuerpo. O sea, hay un vínculo directo con el mundo vegetal, y yo diría también vegetativo, porque también están los hongos ahora como un nuevo reino que se está estudiando hace no mucho. Sí, el reino fungi, muy interesante, El ¿verdad? reino. Sí, eso va para otra conversación, Sí, por la supuesto. conversamos. Pero volviendo un poco a lo que es la alquimia y el método o la homeopatía Mm. y la espagiria, en este caso vegetal, ¿cómo tú consideras que debiese ser el proceso de ir aprendiendo por si a alguien le interesa conocer más allá, desde dónde se parte? ¿Ya? Uy, bueno, este tipo de conocimiento en general durante mucho tiempo ha estado bastante restringido, ¿ya? Y yo debo estar agradecido que de la pandemia un poco también, ¿ah? Porque en los últimos años se han abierto algunos espagiristas a enseñar, ¿ya? Y algunos espagiristas que estaban abiertos a enseñar vivían, en el caso de nosotros, en Europa, bien en Europa. Entonces, nosotros hicimos el esfuerzo de traer a uno que es Álvaro Remiro, que vino desde España a hacernos clases. Yo con él tomé un diplomado de espagiria y de alquimia, perdón, astrología, y después lo quisimos traer de nuevo. Y bueno, coincidió con el estadio social, así que fue una visita muy explosiva. Y después cuando vino a hacer segundo nivel nos tocó justo para la pandemia, o sea, fue tremendo. O sea, Ahí no fui yo, como ahí si no hubiera, fui, ahí no pude ir. no, Al no, primero, al no primero se no pude. pudo.
Claro, claro. Y después de eso, gracias al tema del internet, nos pudimos conectar online con otros espagiristas también que abrieron esos espacios, ¿ya? Y tuve la posibilidad de estudiar, por ejemplo, también con Emanuel Mari, que es un espagirista también argentino, y también tener algunas conversaciones con otro espagirista que fue nuestro primer entrevistado en nuestro programa con Ivo Bukusic, que se llama Intersubjetivo, ¿ya? Con él también conversamos sobre lo que es Espagiria. Él vive en el País Vasco. Ahí me acuerdo, se me fue el nombre a propósito de nuestro primer invitado. Ahí te lo voy a decir en un momento dado. Pero él trabaja con macrobiótica básicamente, y también que la macrobiótica está muy asociada a la alquimia, pero en la alquimia taoísta a propósito. Que es otra cosa interesante, que la alquimia es una corriente que nace en Occidente, pero, o no en Occidente, en Egipto en realidad, para ser más exacto, ¿ya? Pero también en forma casi paralela aparece nuevamente, o no sé si, sí, nuevamente en China a propósito. Y de hecho, lo interesante de esto es que cuando uno lee textos de alquimia occidental y después lee textos taoístas, uno se da cuenta que es lo mismo. Es impresionante a propósito, porque dentro de los caminos que yo seguí en mi vida ha sido el Tai Chi, que para mí me ha acompañado desde chicos, desde los 14 años que me acompaña el Tai Chi como una práctica. Y bueno, con el tiempo y con el estudio de alquimia occidental he podido entender los textos taoístas con mucha más claridad, gracias al lenguaje occidental. O sea, el I Ching, el Tao Te Ching se pueden entender mucho mejor a partir de esto. Bueno, desde la visión occidental, por supuesto. A propósito de eso. No, pero bueno, nosotros pensamos, por ejemplo, Ptolomeo, que fue general de Alejandro Magno, que fue justamente en estos viajes que conocieron mucho, porque de partida fueron discípulos de Aristóteles. Alejandro Magno fue discípulo de Aristóteles, entonces había un conocimiento de ciencia antigua que fue bien interesante para estas personas que, pese a ser guerreros, entendieron que había otra parte también, aparte de la guerra. No todo era guerra, sino que también era necesidad de cultivarse. Sí, bueno, y volviendo al tema como de las plantas, otra vez sobre esto, yo diría que, bueno, se podría decir que hay un linaje también detrás de esto, porque yo no sé si Hahnemann fue masón también, no estoy muy seguro sí, pero hay una tradición egipcia detrás de ellos también. Entonces, yo no sé, y Bach también a propósito. Entonces yo creo que también deben haber compartido conocimientos esotéricos que pueden haber dado fundamento a esto, porque desde la perspectiva más, y ahí se habla más de la medicina antroposófica, el proceso de la homeopatización del medicamento tiene el objeto de liberar la energía subyacente que configura la materia, y que nosotros por ejemplo, si ingerimos una planta, nosotros tenemos que disolverla, quitarle sus características y dinamizarla en el cuerpo. Pero cuando uno la dinamiza la materia a través de este caso, el método farmacéutico, permite que esa información llegue directamente. Eso es interesante a propósito. Y en ese sentido compartimos también. Sí, yo creo que justamente, bueno, Hahnemann sabía hablar muchos idiomas, entonces hablaba hebreo, arameo, griego, muchos idiomas antiguos, entonces tenía acceso a un gran conocimiento justamente en la biblioteca de unas personas que lo acogió después de haber renunciado a la parte médica prácticamente, porque lo persiguieron mucho justamente por descubrir estas cosas. Por si acaso, Goitz Garro es nuestro profesor que invitamos también de la Escuela de Macrobiótica allá en País Vasco, para que no quiero también considerarlo a propósito también, y él tiene el acercamiento oriental de la alquimia, muy interesante. Solo para que vean, se pueden buscar a Goitz Garro, pueden buscar a Manuel Mari, pueden buscar a Álvaro Remiro también, y hay otros discípulos de un maestro que es Javier Abu Omar, que fue maestro de diferentes profesores también de Espagiria, y hay algunos profesores de él en España, y han abierto sus escuelas online también, a propósito. Eso es interesante. Bueno, el al-andaluz fue fundamental para el mundo de la época. Sí, y aparentemente fueron más tolerantes que el resto de las culturas para preservar este conocimiento. Eso lo encuentro muy interesante, realmente. Bueno, a propósito de aquello, bueno, y gran parte de la medicina occidental viene de allá, a propósito. Y este concepto también, solo que alquimia, que el término más exacto que se utiliza en este caso es quemicina, ¿ya? Porque quem hace referencia a las tierras negras de Egipto, ¿ya? Entonces, quemicina sería como la forma de entender la salud desde la perspectiva greco-egipcia,
y medicina sería la forma que nosotros conocemos ya más como de la medicina del contrario cura al contrario, eso sería como De una Galeno, imagen, ¿eh? de Pero Galeno, Galeno. de Galeno, claro, eso sería Claro, medicina y lo otro sería quemicina, de Kem, de las tierras negras a propósito del antiguo Egipto. claro. Exactamente. Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé. Ya. No, sí, esto Ay, ay, ay. es interesantísimo. Bueno, sí, me está sacando el jugo porque yo estoy acostumbrado en el podcast hablamos en términos más generales, aquí estamos en términos Ya. mucho más específicos. Claro, es que sabes tú que aquí nos ven personas que no son parte de la salud oficial, pero yo creo que la Ok, salud es algo de todos. Aquí también sí, hay médicos, investigadores, hay muchas personas que están interesadas en estos temas, ¿ya? Y la idea es hacer un portal para que la gente conozca distintas formas de abordar la medicina, que no solamente que bienvenida al oficial, pero que el ser humano es mucho más allá de lo que se puede ver y tocar, porque hay una esencia, claro, claro, el vitalismo. por supuesto, claro, sí, Así que totalmente. por eso tan bienvenido eres aquí. ¿Ves? Muy bien. Sí, yo creo que a mí me gustaría, por ejemplo, que cuando pensamos en la alquimia, ya hay conceptos que tú hablaste del sulfur y del mercurio, ya. Ujú. Esta transición de uno a otro, las sales hay sales que son un poco más ácidas y hay sales que son un poco más básicas, ya. Ujú. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de la alquimia y la espagiria, esa parte? Bueno, es que el concepto sal, primero que se entienda, sulfuro y mercurio no hacen referencia al azufre elemental ni al mercurio elemental, o sea, no es el hidrargirio como se le dice, el concepto correcto sería hidrargirio, más que mercurio metálico, y el concepto de sal hace referencia a estados como petrificados intermedios, ¿ya? Ese es el concepto de sal, a propósito, Ya. ¿ah? Entonces, sí, también es cierto, ¿ya?, que lo alcalino y lo ácido son energías opuestas, a propósito, ¿ya? Donde lo que tiende al alcalino tiende a la expansión y lo que tiende al ácido a la contracción. Entonces, en ese sentido, se diría, claro, que las sales que son más ácidas tienden a ser más sulfurosas y las que son más alcalinas son más mercuriales, ¿ya? Pero para que se entienda, no quiere decir que tengan mercurio como elemento o que Claro, tengan sí. azufre como elemento, ¿eh? A Sí. propósito. Unas contraen más y otras son más expansivas. Otras se expanden más, O sea, exactamente. unas Eso son más frías y sería otras son más calurosas. exactamente. Todo lo sulfúrico tiende a contraer y generar calor, y lo mercurial tiende a expandir y generar más frío. Claro. Y por eso, por ejemplo, es bien interesante, porque la gente que es más sulfur como constitución, ya habitualmente uno la mira como una persona que irradia mucho calor, ¿ya? Claro, claro, Ya. claro, Y la claro. gente que es más, entre comillas, mercurial, es más fría, ¿ya? Es más fría, sí, claro, Y sí, sí. entonces eso es interesante. Totalmente. Sí, 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 Ahora, sí. pasando, dando una pasadita antes que terminemos, ya, porque se nos ha hecho el rato, pero demasiado. Ay, no, pero muy rápido. Ya. Cuando tú hablas de macrobiótica, porque Sí, dejémosle algo de trabajo a los que nos escuchan y ya. nos están viendo aquí, Ok, ¿ya? ok, Es sí. decir, la macrobiótica. Por ejemplo, ¿qué elementos puede consumir una persona que, por ejemplo, se hinche, por ejemplo? O una persona que tenga otro tipo de molestia. ¿Qué es lo Bueno, que... aquí para darle la imagen, la macrobiótica es una corriente que nace en Japón, básicamente ya, pero tiene muchos principios que son taoístas y que también son muy similares a la alquimia. Entonces, lo que se evita en la alimentación macrobiótica son elementos extremos opuestos, elementos muy sulfúricos y elementos muy mercuriales, ¿ya? Entonces, una alimentación de una persona que se hincha es una persona que no está pudiendo lidiar con estos elementos extremos, y si es con una alimentación más centrada, ¿ya? Y para ellos, el centro de la alimentación se encuentra en alimentos como los cereales integrales, ¿ya? Que son alimentos que centran. Y para dar un ejemplo, cuando una mesa está muy hinchada, hay algunos tipos de preparados especiales, por ejemplo, las famosas cremas de arroz o cremas de cereales, ¿ya? Los pueden buscar en internet. Receta crema de cereales macrobiótica. Es un tipo de alimentación que cuando uno está muy comprometido digestivamente, es muy amable con la digestión, baja la tendencia de los gases, baja el dolor abdominal también y centra a propósito.
¿ya? Entonces se diría que el cereal, y eso es para otra conversación, sería el alimento más equilibrado, sería como una sal que tendría el mercurio y el azufre más equilibrados en sí mismo, ¿ya? Eso es un ejemplo. Perfecto. Es que En un hiperresumen lo que me estáis pidiendo. no, Bueno, ya. pero hay que dar tarea, yo creo que eso es importante porque quienes nos Perfecto. ven quieren tener alguna idea como para partir con algo. Es decir, ¿con Por qué le supuesto. recomendarías tú? Es decir, a ver, por ejemplo, acá yo hago este programa en el sur, en Temuco, allá es frío y es húmedo. Sí, ¿Ya? sí, 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 ¿Qué sí, es lo sí, que sí, sí. uno diría de acuerdo a la medicina china? ¿Ya? Bueno, aquí, Hay que, bueno, más que, hay que me- hacer- más que medicina china, yo leería de la medicina tradicional japonesa, en el sentido, o sea, ya. en lugares fríos se utilizan alimentos que están calientes, alimentos que están cocidos, ¿ya? Y porque especialmente alimentos más yang, se diría, más yang que son más sulfúricos. Ya, sí, hay algunas cosas que generan más calor y con más concentración. Cuando uno está helado, necesita este calor para poder sostener el frío, ¿ya? Y ahí hay cosas que ayudan que son el calor, ¿ya? La presión, por eso cuando se cocina con cosas como olla, presión ayuda, ¿ya? El tiempo, cuánto tiempo se cuece un alimento, y la sal. Esas son las cosas que ayudan, por ejemplo, cuando uno cocina ciertos alimentos para aportarle calor, aportarle más energía sulfúrica a los alimentos. Bueno, yo les cuento que Andrés hace clases de botánica aplicada, ¿ya? Y por ejemplo, yo me acuerdo en el Quemamel, ¿no es cierto? Como Sí, esas comidas tan exquisitas que preparamos, o sea, que preparar y nosotros las consumíamos. Y teníamos qué que saber bueno, lo que sí. tenían, ¿ya? Sí, por eso es interesante, claro, hacer la idea, porque la persona tuviera una experiencia culinaria, en ese caso, las disciplinas como la macrobiótica son este conocimiento aplicado a la salud y al día a día. Entonces, en ese sentido, la cocina se convierte en un laboratorio eh, diario, cotidiano, en que la persona, si conoce este conocimiento, lo maneja, lo puede aplicar para su propio beneficio y el beneficio de los seres queridos, por supuesto. Pero maravilloso. Ya. Danos un último consejo para ir cerrando y para ¿De decirte qué? que te esperamos en un poquito tiempo más porque te cuento, viene otro programa de una experiencia de un médico en las tierras de Chiloé, va a ser muy interesante Mm, también, y después ujú. vamos a irnos a la medicina mapuche, ¿ya? Porque Maravilloso. en el nuevo año mapuche, entonces obviamente que tiene que tener el lugar que corresponde y de ahí volveríamos y ojalá si pudiera ser contigo con tu amabilidad, estar aquí sería ideal. Pero encantado de la vida compartir con ustedes, por supuesto, y con tus preguntas que me ayudan a actualizar un poco mi mente y ordenar un poco los contenidos. Fantástico, feliz, feliz de la vida. ¿Qué te gustaría como para cerrar? No sé, yo creo que algo que tú pensaras que pues, los que nos están viendo, que algo práctico, algo que dijeran, bueno, nosotros ya vamos a iniciar este camino, nos interesa la salud, ¿qué hacemos? Ujú. Mucha gente está muy cansada y está muy estresada ya, y lo único que acude, ¿no es cierto?, es a lo que le llega de la parte de la misión oficial, un tranquilizante o alguna cosa. ¿Qué podría ser? Sí, sí. O sea, lo primero en que todos coinciden, lo primero que hay que ajustar es la alimentación. Eso es lo más importante. Y ajustar la alimentación no significa solo tomar suplementos dietéticos, ¿ya? Porque estamos en un momento donde está muy de moda consumir suplementos, ya que está muy bien, ayudan los suplementos, pero en realidad, aunque ustedes no lo crean, una digestión adecuada, y digestión no me refiero a hacer caca, sino me refiero a tener un proceso digestivo que sea armónico, significa sacarle cosas a la digestión más que meterle cosas. Es mucho más sencillo a propósito, ¿ya? Este proceso, ¿ya? Yo les pudiera recomendar, si hay un autor que es Carmelo Vizcarra, que es un médico antroposófico que se dedica a la alimentación, que habla de una herramienta tan maravillosa como el ayuno terapéutico, que es muy sencilla, muy económica y muy poderosa. En general, si uno primero resuelve la nutrición, la forma en que ingerimos los alimentos y cómo nos relacionamos con ellos, ya es el camino a cualquier proceso curativo. Y después uno puede usar medicamentos homeopáticos, fitoterapéuticos, florales o terapias cuánticas, por supuesto. Pero a la base de cualquier tratamiento, aunque ustedes no lo crean, tiene que ver con regular el proceso digestivo. Eso es lo primero que tienen que revisar. Y eso te puedo decir en estos minutos. Agradecido, Andrés, muy agradecido y bueno, nos estaremos viendo si Dios lo permite pronto, Muy pronto nos veremos y con otro tema seguramente. con otro tema. Cuál. Muchas gracias, pues. Gracias a ti, pues. Hasta la próxima. Hasta la próxima.